clase de ciencia, ¿sí? En nuestra clase de ciencia vamos a ver todo lo que es la función digestión, ¿sí? Qué cosa es nutrición, qué es digerir, ¿sí? Y los distintos sistemas digestivos que tienen los seres vivos. Entonces, primero, como siempre, vamos a fijar nuestros objetivos. El objetivo número 1 es define nutrición, y digestión, ¿correcto? Y la segunda, jóvenes, es sabe diferenciar o conoce, vamos a decir así, los diferentes sistemas digestivos, ¿correcto? Entonces colocamos aquí, conoce diferentes sistemas digestivos, ¿no? Ok, sistemas digestivos. Muy bien, una vez que hemos dado nuestros objetivos, vamos para la clase, para el desarrollo del contenido. Entonces, el día de hoy vamos a ver todo lo que corresponde a la función digestión. Esta clase vamos a ver todo lo que son de los invertebrados. La próxima clase haremos de los vertebrados y así sucesivamente. Vamos primero a conocer qué cosa es nutrición. ¿Sí? Una palabra muy utilizada. Cuando decimos nos nutrimos, ¿no? Existen médicos también que te hacen todo un plan de nutrición. ¿Qué cosa es nutrición entonces? Bien claro dice aquí. Es un proceso biológico en donde los organismos, escúchenme claro, es un proceso biológico donde los organismos asimilan alimentos y líquidos. ¿Para qué asimilan esos alimentos y líquidos? Para tres cosas fundamentalmente. Número 1, para el funcionamiento. Número 2, para el crecimiento. Y número 3, para el mantenimiento de las funciones vitales de todo ser vivo. Cuando nosotros nos nutrimos, ¿sí? Estamos produciendo estas tres cosas: un buen funcionamiento, crecimiento y mantenimiento de nuestras funciones vitales. Por eso, qué importante es saber nutrirse, saber comer con propiedad todos los alimentos, ¿no? Dejar las grasas, comer más verduras, comer más proteínas, ¿sí? Y dejar muchas cosas que nos hacen daño a nuestro organismo. Entonces, repito de nuevo, ¿qué cosa es nutrición? Es el proceso biológico en donde los organismos asimilan alimentos y líquidos. ¿Para qué? Para un buen funcionamiento, un crecimiento y un mantenimiento de sus funciones vitales. Eso se produce en todos los seres vivos. ¿Qué tipo de nutrición existe? Existen dos tipos de nutrición. Tenemos la autótrofa y la heterótrofa. Auto significa a sí mismo, por eso se llama autótrofa. ¿Qué es la característica fundamental de esta nutrición? Prestando atención. Primero, estos tipos de organismos, que tienen este tipo de nutrición, fabrican materia orgánica a partir de materia inorgánica. Ahí dice bien claro, fabrican materia orgánica a partir de materia inorgánica sencilla. Pero para que exista eso, necesitan de una luz. En este caso tenemos la luz solar. Entonces decimos, una nutrición del tipo autótrofa es cuando los organismos fabrican su propio materia orgánica. ¿A partir de qué? De materia inorgánica sencilla. ¿Qué necesita? La luz del sol. Ejemplo, ¿quiénes? Las plantas, ¿no? Las plantas, las algas y las bacterias tienen este tipo de nutrición. Mediante un proceso llamado como la fotosíntesis. Y el otro proceso se llama la quimiosíntesis. Las plantas, las algas y algunas que otras bacterias tienen este tipo de nutrición. Ellos mismos fabrican su propia materia orgánica. ¿A partir de qué? De materia inorgánica. La otra tenemos la nutrición heterótrofa. ¿Cuál es la nutrición heterótrofa? Pues la que no puede fabricar su propia materia orgánica. Entonces, en ese caso, ¿qué hacen? Como no captan la luz solar para poder hacer esa transformación, utilizan las biomoléculas producidas por los organismos autótrofos. ¿Sí? Entonces, eso es. Nosotros, por ejemplo, tenemos una nutrición heterótrofa. No producimos nuestra propia materia. Entonces, ¿qué hacemos? Comemos de las plantas, comemos de otros seres para poder alimentarlos, ¿no? Para tener una buena nutrición. Entonces tenemos heterótrofas, son organismos que no captan la luz solar y ¿qué hacen? Se aprovechan de las biomoléculas producidas por los organismos autótrofos, ¿correcto? Copiando hasta aquí y luego continuamos la clase. Ya vimos lo que era nutrición, ahora vamos a ver lo que es una digestión. Ya cuando el alimento está dentro, ¿no? Digestión. Muy bien, aquí dice lo que es digestión. ¿Qué cosa es digestión? Dice, es descomponer moléculas de gran tamaño, que pueden ser los glúcidos, los lípidos, las proteínas,
en unas más pequeñas, ahí está, más simples. ¿Para qué? Para ser absorbidos y llegar a todo el cuerpo. Entonces, ¿qué cosa es digestión? Digestión simplemente la descomposición de moléculas de gran tamaño en algo más sencillo. ¿Para qué? Para que después tu organismo lo absorba y llegue ¿a dónde? Llegue a todo tu cuerpo. ¿Perfecto? Eso es digestión. Ahora, existen también dos tipos de digestión. Una digestión intracelular y una digestión extracelular. Intra significa dentro. Entonces estamos pensando aquí que esta digestión se da dentro de la célula, intracelular. Y bien claro lo dice, mire, ¿ve? ¿En qué consiste la digestión intracelular? En la digestión en donde se digieren los nutrientes dentro de la célula. Ahí está. Y para eso vamos a utilizar las famosas enzimas digestivas llamadas como lisosomas. Los lisosomas, esas enzimas que son digestivas, que ya lo hemos visto cuando vimos el núcleo, esas se sirven ¿para qué? Para digerir justamente esos nutrientes y entrar dentro de la célula. ¿Qué tipo de organismos tienen este tipo de digestión? Pues tenemos los protozoos y tenemos las esponjas. Ahora tenemos el otro tipo, que es el extracelular. Extracelular significa por fuera. ¿Por qué se caracteriza esta digestión extracelular? Primero porque se realiza fuera de la célula, ¿sí? Y para eso necesita ¿de qué? Necesita del tubo digestivo. Entonces, teniendo su tubo digestivo, dentro de ese tubo digestivo es que se hace la digestión, ¿correcto? En ese caso tenemos los vertebrados y algunos invertebrados. Nosotros, por ejemplo, tenemos este tipo de digestión extracelular. No lo hacemos en nuestra célula, lo hacemos por donde, mediante un tubo digestivo. Perfecto, ya tenemos lo que es digestión y los dos tipos de digestión. Ahora vamos a ir directamente a ver los diferentes tipos de aparatos digestivos. Esta clase simplemente vamos a ver los aparatos digestivos de los invertebrados. Vamos con el primero. Tenemos los poríferos, ¿sí? Los poríferos. ¿Por qué se caracterizan? Ellos tienen una digestión intracelular, lo que vimos hace un momento, ¿sí? Dentro de la célula mediante las enzimas de los lisosomas, ¿sí? ¿Qué utilizan ellos para poder desintegrar? Y utilizan unas células llamadas amebocitos, que son los que les ayudan a desintegrar justamente esos nutrientes, ¿sí? ¿Quiénes son ejemplos de esto? Tenemos las esponjas. Las esponjas tienen este tipo de digestión. Entonces volvemos a decir, los poríferos, digestión intracelular, ¿sí? Mediante una célula llamada amebocitos pueden hacer esa digestión y generalmente son las esponjas. Después tenemos los celenterios. Los celenterios tienen una digestión mixta. ¿Qué significa mixta? Que tienen intracelular y extracelular. A ver, profe, ¿cómo? Mírenme. Primero, las presas son paralizadas, ¿sí? Las presas que se captan son paralizadas mediante un veneno llamado nidoblastos, ¿sí? Las paralizan. Las meten a la boca. Una vez llegan a la cavidad gastrovascular, ¿sí? Y adentro se vierten unas enzimas para poderlos digerir. Entonces, ellos primeros que hacen entonces, las paralizan mediante un veneno llamado nidoplastos. Luego recién lo colocan ¿dónde? En una cavidad gastrovascular donde se invierten las enzimas para poder digerirlo, ¿no? Ejemplo de eso tenemos las medusas. Las medusas tienen ese tipo de aparato digestivo. Muy bien, jóvenes, hemos visto entonces lo que es la digestión, los tipos de digestión y hemos visto ya dos aparatos digestivos de dos invertebrados. Copiando. Siguiendo con el aparato digestivo de los invertebrados, también tenemos los platelmitos, ¿no? Que son como unos gusanos llamados las planarias. Ahí, por ejemplo, jóvenes, los platelmitos se caracterizan porque tienen una digestión mixta, una digestión intra y extracelular, ¿correcto? Muy bien, la extracelular la realizan en el intestino, ¿no? O sea, tienen un aparato digestivo, y la intracelular la realizan mediante las células que están recubiertas en su intestino, ¿correcto? Esas células que están recubiertas en tu intestino hacen este tipo de digestión intracelular. Y en este ejemplo, vuelvo y repito, tenemos las planarias, que son una especie de unos gusanos planos. Entonces, ellos se caracterizan, vuelvo a repetir, porque tienen una digestión mixta, ¿no? Intra y extra. Y aquí tienen ustedes las dos formas como hacen su digestión. Tenemos los nemátodos. Los nemátodos se caracterizan porque tienen una digestión extracelular, tienen un aparato digestivo, tienen bocas con labios o dentículos, ¿sí? Ahí está. Y tienen faringe, tienen intestino y tienen ano donde expulsan los desechos de la digestión. ¿Sí? No se olviden ustedes que al
El cuerpo absorbe solamente lo necesario para poderse mantener, para poder crecer, para su buen funcionamiento, y el resto simplemente lo desecha y lo bota por el ano. ¿Sí? Tenemos los anélidos jóvenes, también tienen una digestión extracelular. ¿Sí? ¿Qué presentan? Presentan boca, presentan faringe, esófago, buche. El buche, jóvenes, es una especie de un almacenamiento, ¿sí? Una cavidad para almacenar nada más, ¿sí? Presentan molleja. La molleja, jóvenes, sirve para triturar. La molleja, por ejemplo, uno mucho lo relaciona con las aves, ¿no? Por ejemplo, los pollos tienen molleja. ¿Qué pasa? Las mollejas trituran los alimentos cuando son muy gruesos, ¿sí? Entonces, en este tipo de invertebrados, tienen buche, que guardan alimentos, tienen mollejas que trituran, y tienen el intestino donde hacen la digestión, ¿no? Y tienen también el ano. Y también tenemos los moluscos. Los moluscos, ¿sí? Los bivalvos se alimentan por filtración. No les voy a decir qué es filtración porque se le he dejado para la tarea. Busquen ustedes qué cosa significa por alimentación por filtración, ¿sí? En este caso de los moluscos, que tenemos por ejemplo los caracoles, los gasterópodos y los cefalópodos tienen boca, tienen esófago, tienen estómago, tienen intestino y tienen ano. Jóvenes, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 tipos de invertebrados que con sus respectivos aparatos digestivos. Copiando, por favor. Para concluir, haremos dos invertebrados más, los artrópodos y los equinodermos, ¿no? Ya los artrópodos sabemos, por ejemplo, las arañas, y los equinodermos tenemos las estrellas del mar, los erizos del mar. Vamos a empezar primero con los artrópodos. Muy bien, en los insectos tienen una particularidad, ¿no? Tienen una boca provista de aparatos bucales. Esos aparatos bucales que tienen esos insectos son estelites, tienen probícedes, tienen maxilas aserrados y tienen sifones, ¿sí? Ellos se caracterizan, jóvenes, porque ellos no tienen muelas para triturar. Entonces ellos botan una especie de un líquido, de un ácido, que a los alimentos prácticamente lo deshacen para luego poderlas chupar. Las moscas, por ejemplo, ¿no? La faringe, aquí está, sirve como bomba chupadora. Eso es lo que hace la faringe, chupa, después de haberle colocado esas enzimas que a las comidas prácticamente las vuelven casi como líquido. Entonces, ¿qué hace? Una bomba chupadora, ¿no? El esófago tiene forma de buche, ¿sí? Que es para almacén. Ya le dije que el buche es para almacén, ¿sí? El proventrículo sirve para hacer la trituración, es como una molleja, ¿sí? Y el estómago es el que realmente al final secreta las enzimas digestivas para hacer la digestión completamente. ¿Correcto? Y dijimos que el ejemplo, las arañas, ¿sí? Entonces tenemos aquí los artrópodos con una serie de aparatos bucales y cada uno de cómo va sirviendo cada uno de sus partes de su aparato digestivo. Y por último tenemos los equinodermos, ¿no? Ya le dije la estrella del mar y el erizo del mar. ¿Qué están provistos ellos? Miren, ellos tienen boca, tienen esófago, tienen estómago, tienen intestinos, tienen ano y tienen las glándulas digestivas, que son las que ayudan a hacer la digestión como tal. Muy bien, chicos, nos vemos en el Zoom para que mediante algunos videos podamos hacer las explicaciones correspondientes.